hoy es noticia para revisar temas internacionales. El año comenzó muy noticioso en este sentido. Estamos viendo movimientos con lo que ocurre en Groenlandia, pero nos vamos a fijar a esta hora en lo que está ocurriendo en Irán, porque ya van más de 2 semanas de protestas en todo el país y las amenazas mutuas entre el gobierno de Irán y Estados Unidos sigue escalando. Vamos a conocer un poco más sobre este conflicto, cuáles son las implicancias, cuáles son los riesgos de una escalada. Y vamos a conversar a esta hora con el director del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado, Isaac Caro. Isaac, muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Hola Matilde, un gusto estar nuevamente contigo. Igualmente, Isaac, y nuevamente para hablar de Irán, un país enorme con casi 100 millones de habitantes que está atravesando una situación muy difícil y de la que también es difícil explicar y entender bien por el la política tan cerrada que tiene Irán, por las pocas comunicaciones que tenemos desde ese país y porque, por ejemplo, en las últimas semanas se han venido registrando estas protestas y hay incluso agencias de derechos humanos que ya cifran en más de 12.000 las personas fallecidas en estos enfrentamientos con la policía. ¿Qué es lo que podemos decir hasta ahora de lo que está ocurriendo en Irán? Sí, bueno, yo te diría que en general las cifras van entre lo mínimo 2.000 e incluso algunos hablan de 20.000, pero claramente estamos en una ola de violencia bastante grande que ha sido además contestada por el régimen con una fuerte, incluso con ejecuciones masivas, con una fuerte represión. Y de alguna manera es importante tener algunos antecedentes. Ya hace 3 años y medio hubo manifestaciones importantes después de la muerte de Mahsa Amini, que eso implicó fundamentalmente una gran cantidad de protestas en todas partes, en diferentes partes del país. Pero lo que podemos observar, Matilde, es que las protestas que se han iniciado hace 17 días son de una envergadura mucho mayor y que tienen también que ver porque el contexto nacional, el contexto iraní, y el contexto regional del Medio Oriente ha cambiado abruptamente en relación a 3 años y medio atrás. Ujú. Y eso hace que el régimen islámico, que está definido de alguna manera como una teocracia, se haya debilitado fuertemente. Ahora, tú lo decías bien, hace 3 años las protestas fueron por la muerte de esta mujer que no aparentemente usó bien su velo, que estuvo recluida y que murió Así. en manos del Estado. Ahora, las protestas tienen más que ver con el bolsillo, porque ha aumentado el costo de la vida, ha aumentado en cerca de un 50% la inflación. Hay otras Sí. razones y a diferencia de lo que ocurrió hace 3 años atrás, la gente parece que ya no tiene tanto temor, y eso me lo tendrás que explicar tú, a enfrentarse Sí. a un régimen que sabemos es bastante cruel en su represión. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia ahora en el Sí. arrojo de los ciudadanos para enfrentar al régimen? Bueno, yo te diría que acá efectivamente hay una fuerte crisis económica que tiene que ver fundamentalmente con la devaluación de la moneda, con la fuerte inflación que se ha producido. Recordemos que desde la asunción de Trump hace justamente un año, aumentan las sanciones, se endurecen las Ujú. sanciones económicas en contra de Irán por su programa de energía nuclear. Y en consecuencia, esto también es un factor importante de mencionar. Pero también hay que señalar que las protestas se dan también en un ambiente que tiene que ver, los analistas lo han señalado bastante en profundidad, que tiene que ver fundamentalmente con un cierto grupo económico y social que son los bazar, especialmente de Teherán y de otras ciudades. Los bazar, es un nombre persa que, se traduce como mercado. Por lo tanto, es en los mercados, es en los comerciantes, es en los vendedores, ¿ya? Donde fundamentalmente ha tenido un impulso importante estas protestas. Los bazar son una forma que existe en prácticamente todo el mundo musulmán. Son importantes los bazar de Bagdad, el bazar de Estambul, el bazar en este caso de Teherán. Y es aquí donde ha prendido fuertemente la protesta, cosa que no se había dado en el caso anterior hace 3 años y medio. Y por lo tanto,
junto a esto se van a sumar muchos otros sectores que de alguna manera han sido fuertemente perseguidos por el régimen. Estoy hablando de las mujeres, que tienen además la obligación de usar el velo de una manera correcta. Me refiero también a los estudiantes. Las minorías, es importante mencionarlo, Matilde, las minorías étnicas, especialmente los kurdos. Recordemos que las estudiantes era de origen kurdo. Hay también otras minorías importantes. Personas que pertenecen al mundo LGTB que incluso pueden ser condenadas a la muerte, ejecutadas, según lo mencionan grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch. Entonces, estamos en presencia de una situación indiscutiblemente que es diferente a la que se dio hace 3 años y medio. Y Pero además, no sé si me permite, sí, sí, dime. en un contexto regional donde Irán ha sido fuertemente debilitado. E Irán se ha debilitado básicamente porque los proxies iraníes, aquellos que apoyaban a Irán, que eran movimientos fundamentalmente islamistas, como Hamas y Hezbollah, han sido prácticamente desarticulada su cúpula militar a partir fundamentalmente de la guerra en Gaza. Y otros aliados están en otros. Rusia ha sido un aliado importante, pero Rusia hoy en día está fundamentalmente preocupada de la guerra en Ucrania. Y recientemente, hace 2 semanas atrás, cae también otro importante aliado de Irán, que es el gobierno del presidente Maduro. Por lo tanto, hay un debilitamiento, y recordemos, hace más de un año, uno de los grandes, con esto termino, uno de los grandes aliados, ya el presidente Assad de Siria, es derrocado. Por lo tanto, estamos en un panorama donde Irán claramente tiene una situación bastante más debilitada que hace 3 años o 4 años atrás. ¿Y hacia dónde están llevando las protestas los movimientos civiles? Los movimientos civiles han sido fundamentalmente muy fuertes en Irán en sus manifestaciones populares, en sus manifestaciones por las calles, pero ¿cuál es la alternativa al régimen de los ayatolas? ¿Hacia dónde pudiera derivar un gobierno en el caso de que eventualmente pudiera caer? Porque no hay una estructura que pudiera aparentemente darle gobierno desde la propia oposición. Sí, mira, los escenarios alternativos, para responder un poco a la pregunta tuya, los escenarios alternativos, hay que entender que el régimen de Irán es hay un jefe de Estado que está representado por la figura del ayatolá Ali Khamenei, y hay un presidente de la República que es elegido en votaciones, son votaciones de alguna manera limitadas, pero por lo tanto esto se mantiene en un equilibrio de poder. Lo que ocurre es que también hay problemas importantes de la sucesión. El ayatolá Khamenei tiene 87 años y en algún momento tiene que ser sucedido. El ayatolá Khomeini es finalmente el que controla los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, las grandes áreas, por lo tanto, de lo que tiene que ver con la política iraní. Y esto ha producido un desgaste importante. En este sentido, un escenario es que se produzca una caída fundamentalmente de la figura del ayatolá y emerjan los importantes guardias de la revolución con las Fuerzas Armadas y que por lo tanto hay un cambio en el gobierno, pero no en el régimen. También la oposición está muy dividida. Dentro de la oposición tenemos grupos que son republicanos y tenemos grupos también monárquicos, como el sucesor del que era el Shah Reza Pahlavi. Por lo tanto, ahí hay dificultades. Y estos escenarios pueden también ir variando si es que se produce o no se produce, cosa que no sabemos hasta el día de hoy, una intervención de Estados Unidos a partir fundamentalmente de las amenazas que ha realizado Trump. Por lo tanto, estamos en presencia de varios escenarios posibles. Ahora, nuevamente, el derecho internacional parece no tener respuesta a tantos problemas, ¿no? Porque es impensable que un régimen pueda asesinar a un grupo de manifestantes de la magnitud que aparentemente lo estaría haciendo en Irán, sin que haya ninguna sanción
importante, porque más allá de las sanciones económicas que hemos estado viendo en el último tiempo y que vimos hace 3 años atrás a propósito de la muerte de esta joven, no ha habido nada que pueda hacer cambiar ese régimen. ¿Por qué Estados Unidos aparece en este escenario después de, entre comillas, haber hecho una operación limpia en Venezuela, queriendo intervenir en Irán? ¿Cuáles serían las motivaciones? Porque ya sabemos que aparentemente no serían las razones humanitarias. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos por aparecer en este momento en Irán? Sí, Matilde, dos temas, derecho internacional, lo hemos visto en prácticamente todos los conflictos. Probablemente se pueda citar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero hoy en día el multilateralismo no ha tenido la importancia que debería tener. En el caso del Consejo de Seguridad, lo más probable es que China y Rusia apoyen al régimen iraní, por lo tanto va a ser prácticamente imposible llevar a cabo cualquier medida en esa dirección. Y en lo que tiene que ver con Estados Unidos, bueno, yo diría acá los intereses de Trump fundamentalmente, ya hubo una intervención en la Guerra de los 2 días, donde Estados Unidos atacó a Irán, lo mismo que Israel atacaron a Irán, y en ese entonces se señaló como objetivo fundamental el detener el programa de energía nuclear iraní. Hasta el momento no sabemos si efectivamente se detuvo o solamente se produjo una ralentización del programa nuclear. Muy probablemente otros intereses que pueda tener Estados Unidos, además de relacionados con el programa de energía nuclear, tiene que ver con el petróleo. Lo mismo que Venezuela, tenemos que recordar que Irán es un importante país fundador, socio fundador de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Por lo tanto, ahí también hay un interés importante que tiene que ver para Estados Unidos. Es importante también mencionar que frente a lo que ha señalado Trump, los aliados árabes fundamentalmente de Estados Unidos le han pedido a Trump que no intervenga en Irán, que no realice un ataque militar. Estoy hablando fundamentalmente de Arabia Saudita y creo que también los Emiratos Árabes Unidos, no sé si Qatar también o no, Bahrein también se han pronunciado, pero por lo menos Arabia Saudita le ha pedido. ¿Por qué? Porque una intervención de Estados Unidos en Irán puede tener también el efecto contrario, puede producir de alguna manera una unidad ya dentro de Irán y puede generar también una desestabilización de toda la región, puesto que Irán ya ha amenazado con, en ese caso, con llevar a cabo ataques en contra de las importantes bases militares que tiene Estados Unidos en los países árabes sunitas, especialmente los países del Golfo Pérsico. Bueno, de hecho, Estados Unidos evacuó su base militar en Qatar, por lo que es bastante razonable pensar en aquello. Pero más allá de eso, también intervenir en Irán tiene costos tremendos. No es entrar y salir como ocurrió en Venezuela. Está también el apoyo de Rusia. Si interviene Estados Unidos, nos imaginamos que pese a lo compleja que es la situación de Rusia en Ucrania, no podría quedar de brazos cruzados ni Rusia ni China. Por lo tanto, es bien difícil esta situación de Donald Trump y es difícil también entender qué es lo que él quiere decir a la población, señalando que la ayuda está cerca. Primero, como si la población lo fuera a escuchar, porque ya fueron silenciadas todas las comunicaciones internas. Y segundo, como si la población viera en Estados Unidos un aliado cuando hasta ahora lo único para ellos es un gobierno enemigo. Sí, así es. Yo diría, Matilde, que bueno, es muy difícil predecir lo que puede hacer Trump. Una intervención en Irán puede tener costos, puede tener de alguna manera una mayor respuesta de Rusia, por lo menos a nivel retórico. Pero también yo diría que de alguna manera para Trump se le puede ver perjudicada esta situación, porque ya está en muchos frentes. Está en el caso de Venezuela, está amenazando a Groenlandia, está amenazando a Cuba. Por lo tanto, meterse también en Irán puede tener algunos costos. Además, si nosotros observamos
la nueva doctrina de seguridad nacional, firmada por el propio Trump, que fue dada a conocer en noviembre del año pasado, el 2025, él justamente es muy explícito en señalar que la importancia fundamental en la política de seguridad de los Estados Unidos tiene que ver con el hemisferio occidental. Es más, lo dice sin tapujos, es nuestro hemisferio y no el Medio Oriente. Por lo tanto, yo diría que más probablemente él se sigue enfocando, de acuerdo a la propia doctrina que él firma, en el hemisferio occidental, más que una maniobra que pudiera ser en Irán. Por lo tanto, tenemos que poner más atención a lo que está ocurriendo en Groenlandia, por ejemplo, donde se Sí. desplazaron tropas suecas, tropas danesas. ¿Ese pudiera ser un efectivo nuevo paso de Estados Unidos cuando todavía no cumple un año, Isaac? Me parece que sí, porque justamente ha apuntado mucho a tener el fortalecimiento militar del Ártico, ¿ya? Y el Ártico fundamentalmente lo considera especialmente de una importancia estratégica, geoestratégica fundamental para hacer frente especialmente a Rusia y a China. Bueno, además tiene una manera bastante curiosa de explicar sus razones de por qué quiere entrar en Groenlandia y él plantea que la posesión le da psicológicamente más, eh, más voluntad para poder intervenir y para poder controlar Groenlandia. Él lo que quiere es tener la propiedad, más que tener bases que hoy día las puede tener y las tiene. Pero es curioso que él quiera poseer. Es un imperialismo absolutamente moderno, 2.0. Ya se acabó el imperialismo del siglo XIX y este es un nuevo imperialismo que tiene que ver con los recursos, pero que también tiene que ver con territorio. Bueno, tú lo has señalado como una vuelta a este orden imperial, ¿ya? Donde de alguna manera Estados Unidos es quien dirige las reglas del juego. Y es curioso porque esto se produce además en Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, cuando Dinamarca ha sido justamente uno de los países, además, importantes de la OTAN y que ha tenido Fundadores, una política. ¿Ah? fundadores de Sí, la OTAN. exacto, y ha tenido una política atlantista muy, muy importante. Por lo tanto, acá lo que vemos nosotros que de alguna manera Trump no distingue entre aliados y enemigos cuando se trata fundamentalmente de llevar a cabo sus propios objetivos nacionales, que además es importante mencionar que están absolutamente en contradicción con lo que fue su campaña presidencial, porque su campaña presidencial era justamente retirarse de los conflictos. Recordemos todo lo que criticó a los gobiernos anteriores, especialmente a los gobiernos demócratas, por la participación de Estados Unidos, especialmente en Afganistán. Entonces, es exactamente lo contrario de lo que mencionaba en su campaña electoral. Isaac, para terminar, ¿cuáles son las lecciones que hay que ir tomando? Ya Europa las tomó al entender que tenía que comenzar a defenderse solo, más allá de este aliado estratégico que siempre fue Estados Unidos, que tiene que armarse. Sin embargo, ya está bastante atrasado para querer defenderse en igualdad de condiciones. Eh, ¿Qué lecciones se tienen que sacar frente a lo que está ocurriendo con la OTAN, con las mismas Naciones Unidas? Esto ya es una evidencia más de que el orden que conocíamos hasta ahora ya definitivamente no existe. Sí, yo diría que estamos en un nuevo orden o un nuevo desorden internacional que a diferencia de lo que pasaba en la Guerra Fría, que existía un determinado orden que de alguna manera estaba establecido por la doctrina de disuasión, es decir, por la amenaza del uso de armas nucleares, lo que hoy en día tenemos fundamentalmente es un mundo donde lo que reina es la incertidumbre, el caos, el derecho del más fuerte, y en ese sentido yo diría que volvemos a un orden bipolar, y cuando hablamos de orden bipolar, me estoy refiriendo fundamentalmente, ojo, voy a insistir en esto, un orden bipolar fundamentalmente dirigido por Estados Unidos y por Rusia. Dejo fuera China. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque en este orden militar, donde el gasto militar global ha aumentado, lo que tenemos es que
Estados Unidos y Rusia de manera conjunta tienen el 90% de las armas nucleares. Y la amenaza del uso de las armas nucleares nos lleva a un orden bipolar, que probablemente en la medida que China u otros países modernicen sus arsenales nucleares, nos lleven a un orden tripolar. Pero en este momento es un orden bipolar. Fíjate tú, y con esto termino, en febrero, si es que yo no me equivoco, es en febrero de este año, se termina la vigencia del Tratado No START, que establece limitaciones en las armas nucleares estratégicas. Y por lo tanto, ¿qué es lo que viene? Lo que viene, si no es regulado esto, va a ser efectivamente un desorden y una espiral armamentista, no solamente en términos convencionales, sino también en términos nucleares. ¿Quién Y podría poner ese además, control en este escenario, Isaac? ¿perdón? ¿Quién podría fijar ese control ahora en este No, escenario? no, no tenemos, o sea, hay una crisis del multilateralismo, una crisis de las organizaciones internacionales, una crisis del sistema de Naciones Unidas como nosotros lo conocemos, y de todo el institucionalismo global como lo conocimos desde la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto vamos encaminados hacia un mundo, un desorden con incertidumbre, con caos, donde finalmente no sabemos cuáles son las consecuencias. Para terminar, en 1 o 2 semanas más se reúne el boletín de los científicos atómicos, donde hay varios premios Nobel. Tienen que definir de manera simbólica a cuántos minutos estamos, ya, o segundos estamos del fin del mundo, del apocalipsis nuclear. Actualmente estamos en 89 segundos. Ellos tienen que decidir, estos científicos, si mantienen las manecillas del reloj o no las mantienen, pero claramente lo han mencionado. Es desde el término de la Segunda Guerra Mundial y desde que se tiene medición de lo que implican las armas nucleares, también el calentamiento global, es lo más cerca que hemos estado del apocalipsis. Por lo tanto, este debería ser un llamado para todas las organizaciones, todos los estados, todos los gobernantes, que de alguna manera tenemos que evitar esta situación que indiscutiblemente es absolutamente irreversible. Isaac Caro, director del Departamento Político y Gobierno de la Universidad Albert Hurtado, te quiero agradecer. Ojalá tuviéramos un motivo más alentador que conversar, pero tenemos que estar atentos a lo que estaba ocurriendo, sobre todo cuando tenemos tantas noticias nacionales que muchas veces nos cuesta mirar más allá de las fronteras y hay que poner atención de acuerdo a todo lo que estamos hablando. Así que muchísimas gracias por esta conversación y ojalá hasta un próximo encuentro. Que estés muy bien. Muchas gracias, Martín. Un abrazo, que estés Un muy abrazo. bien. Chao. Hacemos un alto con imagen. A esta hora lo invitamos a irse a la playa un ratito con esta imagen del Quisco, donde, ¿cuál es la temperatura? 19 grados, cielos absolutamente, no tan absolutamente despejados, pero hay cielos bastante despejados, solo nubes ocasionales y ahí se ve muchísima gente disfrutando de la playa. 6 de la tarde con 31 minutos, ya regresamos. Detrás de cada persona